vamos con los datos de los precios. Hemos conocido el dato confirmado de la evolución de los precios en el mes de febrero. ¿Y qué dice, Blanca? Bueno, pues dice cosas diferentes, porque si miramos en el ámbito nacional, en España sube la inflación, lo hace poco, eso es verdad, lo hace tan solo una décima, situándose en el 3%, el 3% anual, si tomamos esta referencia anual. Es cierto que la inflación subyacente, aquella que no contempla ni los alimentos ni las energías, baja, lo hacen en dos décimas, situándose en el 2,2%. En Aragón baja y lo hace en 3 décimas, situándose en el 2,9%. También baja y de forma más acelerada la inflación subyacente, medio punto, se sitúa en el 2%. Si miramos de forma más detallada por provincias, en nuestra comunidad vemos que encabeza este dato de la inflación del IPC la provincia de Huesca, se sitúa en el 3,3%, Zaragoza un 2,9% y Teruel un 2,4%. ¿Qué es lo que tira de los precios? Lo que sigue tirando para arriba de los precios, principalmente el precio de la luz, pero también la vivienda o las enseñanzas. Gracias, Blanca. Pues nos hemos querido ir a ver cómo están los precios en la cesta de la compra, que al final es lo que afecta en el día a día a los ciudadanos. Y Bea, ¿qué te has encontrado? Ya, como ha comentado Blanca, el precio de la electricidad es el que marca esos datos de la inflación. Aquí en Aragón también de la vivienda, también del agua, del gas, pero nosotros hemos querido preguntar por los alimentos. Llevamos unos meses en los que parece que los precios de los alimentos se han moderado, que se mantienen. Hemos querido venir aquí hasta el Mercado Central a preguntar a los consumidores, a los que vienen todos los días a hacer la compra, a llenar la cesta, si esa moderación de los precios de los alimentos se nota también en el bolsillo, si nos cuesta un poquito menos hacer la compra. Ya les adelanto que la respuesta de todos ellos ha sido la misma. Bueno, que se nota, un poco se nota, no te creas. Yo por lo menos voy a comprar por ahí algún día cuando va la mujer, pero bueno, hay que comprarlo aunque vaya caro. No se nota en el bolsillo. De todas maneras, yo era del gremio STEP aproximadamente y ha subido todo una barbaridad. El aceite ha subido mucho, luego las verduras están a un precio. Lo que antes pesaba 250 gramos y valía tanto, ahora pesa 150 y sigue valiendo más de lo que valía antes. Pues la verdura también está bastante más, pero bueno, hay que comprar. Bueno, María José, pues esta es la situación de los precios. Enseguida vemos el tema de la luz con un experto, pero valora un poco, poquito a poco va repuntando esa inflación. Es verdad que en Aragón estamos un poquito por debajo de la media y que es una inflación, podemos decir, todavía sostenida. Es una inflación sostenida y ojalá sea sostenible en el tiempo y no se nos dispare por cualquier otro tema geopolítico como nos ocurrió en el pasado. Hay que recordar un poco quizás a la audiencia cómo se valora ese IPC, es decir, porque el Instituto Nacional de Estadística coge más de 220.000 precios, y de los cuales selecciona una cesta que son 500 de 12 sectores diferentes, ¿vale? Y hace más o menos una media. Ya hemos dicho que a nivel nacional ha repuntado un poquito por el precio de la luz. ¿Y por qué ha subido el precio de la luz? Pues fundamentalmente por 3 temas. Por un incremento en la demanda, eso quiere decir que eso es bueno porque hay un repunte fuerte de la actividad económica y eso es muy bueno para el país. Por otro lado, porque se nos ha incrementado el precio del gas que importamos de Argelia, de Estados Unidos y de Nigeria. En contraprestación con el precio de los carburantes. Tenemos el barril de petróleo muchísimo más barato de lo que lo teníamos en febrero del año 24. Hay que recordar que el barril de petróleo el año pasado estaba a $88 en el barril y ahora mismo lo tenemos a 70. Y eso nos influye bastante y nos abarata, por otro lado, y nos contrarresta este precio de la inflación. Y por último, nos ha subido el precio de la electricidad porque se nos ha incrementado el precio que pagamos por las emisiones de CO2. ¿Vale? Esos son los 3 factores que nos han llevado a ese repunte del precio de la electricidad, ¿vale? Hay distintas fuentes energéticas, como ya os he dicho. Por un lado está la parte de las energías eólicas, los carburantes con el tema del petróleo, y quizás en esta región somos afortunados porque la energía eólica nos ha abaratado un poquito esa factura de la luz y eso es lo que vamos a notar. Bueno, pues antes de que continúes, que has empezado con el tema de la luz y tenemos también experto de luz que te está escuchando atentamente, que es Jesús Saún de Switching Consulting, experto en energía.
Jesús, no sé si compartes lo que está diciendo María José, que está explicándonos por qué influye esa subida de la luz. Bueno, por qué influye, no por qué ha subido el precio de la electricidad, aunque hoy precisamente baja. Mira por dónde. ¿Qué tal? Buenos días y desde luego que estoy disfrutando mucho con lo que estáis hablando y con los apuntes que hacía María José, que evidentemente comparto, porque son los datos matemáticos de cómo ha funcionado el mercado de la electricidad en el último mes de febrero. Hay una cuestión que ha pasado, que comentabais, y es que la producción eólica, fuera de lo que estaba previsto, ha caído en picado durante el mes de febrero. Esa caída en picado de la producción eólica ha hecho que tengan que entrar en vigencia durante muchas horas de febrero las centrales de ciclo combinado para producir electricidad. La subida del precio de la molécula del gas natural, no solo en España, sino que en todo el planeta, sumado a los costes propios de la generación, como son las emisiones de CO2, han hecho que se dupliquen los precios de la generación de la electricidad mediante gas natural en febrero versus febrero del año pasado. Ese incremento de la demanda, que también se apuntaba, aunque ligero, pues también evidentemente está detrás de la subida de los precios. Hacer el análisis forense de lo que ha sucedido, podríamos ceñirlo en estas tres cuestiones, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa hoy y qué es lo que va a pasar en el futuro más inmediato? Los datos que estoy consultando hoy hacen que seamos más optimistas. Por ejemplo, a día de hoy, y mientras estamos hablando, el precio de la electricidad en España es 4 veces más barato que en el resto de Europa. ¿Por qué? Pues porque hoy, y mientras estamos hablando ahora mismo, la producción de la electricidad en España tiene 3 fundamentales: la energía eólica, la energía fotovoltaica y la nuclear, seguida de la hidráulica. Son fuentes de energía mucho más baratas que el gas natural. ¿Qué va a pasar en los próximos 2 meses? A priori, y según los indicadores, van a estar los precios muy contenidos, incluso baratos. Pero claro, estamos ya en marzo. Quedarían 2 meses, como son abril y mayo, de precios contenidos, pero junio, julio y agosto, que la demanda de electricidad sube pues para procesos de refrigeración, tanto en las industrias como en los hogares, vuelve a subir sin llegar a estos precios de febrero. Siempre, por ahora, parece que va a estar por debajo de los 100 euros megavatio hora. En cualquier caso, pues queda el reto que hablamos siempre, y es que Aragón, a la cabeza de España, producimos muchísima electricidad y de forma muy barata. Pero ¿qué pasa? Que todavía no es almacenable. Imaginémonos un futuro donde la energía eólica y fotovoltaica producida en Aragón y en España pudiera ser almacenable y modulable, bien sea en baterías o bien sea mediante hidroelectricidad, mediante embalses que se construyan ad hoc para esta cuestión. Seguramente esa modularidad permitiría ajustar mucho más los costes y permitiría disfrutar de la energía eólica cuando no sopla viento y de la energía fotovoltaica cuando no hay radiación solar. En esto ya se está comenzando a trabajar, y si queremos ser autónomos y competitivos, pues evidentemente hay que sentar las bases generando las facilidades para que esas infraestructuras pues permitan construir el mundo del mañana en base a energía sostenible pero también barata. Pues dicho queda, Jesús. Gracias por haberte asomado aquí y ahora este viernes. Quedo a vuestra disponibilidad, así que muchísimas gracias, como siempre. Bueno, pues luego reflexionamos sobre el uso de la energía aquí, si se puede almacenar o no y aprovechar. Pero con esta previsión para los próximos meses, si va a mejorar esos precios, eso puede repercutir también en esa inflación, porque no se espera que vaya a bajar, ¿no? En teoría, encima estamos pendientes del tema aranceles y todo lo demás, ¿no? Que pueda subir los precios. Bueno, María José. En principio, como nos ha señalado aquí el experto, si es por lo menos en los próximos meses, tanto abril como mayo, ese precio de la electricidad lo tenemos contenido y se modera, al igual con el abaratamiento del precio de los carburantes, ten en cuenta que la inflación subyacente está en torno al 2%. Esa es sin los alimentos elaborados y sin el precio de toda la parte energética, está muy contenida esa inflación en un entorno del 2%, que es un poco también lo que
las cifras que está barajando un poco el Banco Central Europeo, que es la inflación que desea para toda Europa. Pero para que nos hagamos una idea, el consumo mensual de un hogar español está en torno a unos 290 kilovatios por hora y el coste, tal como ha señalado él, de la electricidad ha bajado en febrero a 81 euros, más o menos, que es un poquito menos que lo que teníamos el año pasado. Confiemos, además, que estamos teniendo, como él ha dicho, a pesar de que no se construyen embalses, estamos en un año que hidrográficamente está lloviendo muchísimo más que en los últimos 4 años y eso nos está permitiendo tener muchísima agua que nos va a permitir quizás con un uso bastante racional mantener esa parte del coste quizás más contenida, ¿vale? Si geopolíticamente no tenemos algún otro susto, bueno, pues de momento... no sé yo, porque los próximos sustos tenemos día sí día también. Luego cuando hablemos de los aranceles veremos, ¿vale? Pero en principio quizás abril y mayo podamos tener una inflación más o menos dentro de los parámetros quizás previsibles. Y una cosa, ya que conoces también el tema, ¿por qué los carburantes están bajando? Bueno, ¿cuál es la causa? Recordemos que también desde... geopolítica de incertidumbre parece que podía pasar factura. Bueno, en principio cayó la factura en picado en cuanto llegó Trump a la presidencia americana. Uno de sus primeros mandatos dijo que iba a poner fin a la guerra de Ucrania. Ese mismo día ya cayó automáticamente el precio del barril del petróleo. Dentro de sus políticas, en la parte de las energías renovables dijo que íbamos a volver a un incremento en el consumo de la producción de las energías fósiles, con lo cual ya se iba a incrementar esa oferta y al incrementarse esa oferta automáticamente bajó el precio. Bueno, pues ahora sí, no sé si queréis hablar sobre los precios o sobre esto último que apuntaba Jesús, aunque aquí estamos produciendo energía todo el día, pero si no la almacenamos... de nuestro experto, yo creo que ha dado una clave en una palabra que es almacenamiento. Nosotros estamos en Aragón... Que siempre insiste cuando hablamos con sembrando de centros de datos toda la comunidad autónoma con unas inversiones millonarias, con muchos puestos de trabajo, pero van a necesitar energía y vamos a necesitar mucha energía. Yo no sé si toda la que producimos será suficiente o todavía seremos exportadores. Lo que sí que habrá que hacer es articular los almacenamientos de esa energía que producimos, la eólica y otras muchas, ¿no? Porque al final, si tenemos la dotación que nos da el punto geográfico en el que está Aragón, si no somos capaces de almacenarla, la tendremos que exportar, la tenemos que vender a tiempo real prácticamente. Entonces, todos esos centros de datos van a exigir un consumo, además estandarizado durante el tiempo ya. Quiere decir que ya no va a haber picos como hasta ahora en más consumo de aires acondicionados para empresas y para particulares, sino que esto va a ser ya sostenido durante el tiempo y hay que contar con eso y contar con la energía que nosotros producimos. Vamos a ver, los embalses no se hacen de hoy para mañana, eso es un proceso largo una vez tomada la decisión política, que esa es otra guerra, pero el resto de almacenamientos sí que se podían empezar a articular ya porque nos vamos a encontrar con el problema. Pero fíjate, más allá de avanzar en investigación y desarrollo de hidrógeno verde, que es lo que nos va a permitir almacenar esa energía, a mí me gustaría saber si, como decía el experto, decía Jesús, Aragón está a la cabeza en producción de energía eólica, de energía fotovoltaica. ¿Qué beneficio saca Aragón de eso? Porque en el fondo estamos contribuyendo a que la electricidad baje en toda España, pero digo yo que como los molinos eólicos se ponen aquí, los paneles fotovoltaicos se ponen aquí, perjudican al territorio. Quizás el Gobierno de España debería de tener en cuenta la ley aragonesa de energía y empezar también a compensar a la comunidad autónoma por algo también que tiene un efecto directo en el paisaje aragonés y que nosotros estamos contribuyendo a que se rebaje el precio de la electricidad. Entonces yo creo que también los aragoneses nos tendríamos que beneficiar de alguna manera de eso. Hombre, ya te beneficias, te dirán, porque la vendes. Ya te viene el beneficio directo al bolsillo. Quiero decir, somos vendedores ahora María mismo. José, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, es un tema un poco difícil de gestionar. Sí que estoy de acuerdo en lo que ha señalado el experto, que deberíamos aprovechar o gestionar mejor quizás ese almacenamiento de energía para poder seguir no solo vendiéndola y sacándole rédito, ¿vale?, sino para todas las inversiones que se supone que van a venir y que van a necesitar una demanda. Y creo que nuestro presidente fue hace 2 días a Bruselas para tener una mejor gestión de ese problema
problema, anticipándose a ese problema que vamos a tener, porque estas inversiones milmillonarias de fábricas de baterías, de fábricas de centros de datos, son unos consumidores muy grandes de energía. Luego, no sé si vamos a tocar también el tema de la defensa, que es otro incremento muy importante, y somos una comunidad que podemos ser pionera, porque se pretende generar... habló el presidente de un hub de la defensa. Sí. Vamos a hacer un hub de la defensa, pero no ha acabado de dar, o sea, todavía no conocemos los detalles de pero también... Se está trabajando en ello, se está trabajando. Se tiene que presentar, se supone, a lo largo de este mes. Entonces, ahora mismo estamos siendo una comunidad muy puntera en muchos temas, pero no podremos desarrollarlos, como se señaló el otro día, si no tenemos una energía. Y yo creo que el tema del almacenamiento, no solo por temas de embalses, sino por la eólica o fotovoltaica, y como señalaba Mónica, pues ha cambiado nuestro paisaje lleno de molinos y lleno de placas. Pero realmente tendríamos que pensar muy bien cómo se van a almacenar para tener esa ventaja competitiva frente al resto.